Hay decisiones que no se anuncian, no se celebran, no se suben a redes. Hay decisiones que se toman llorando en silencio, a las 3 de la mañana. Yo no me fui de mi país por aventura, ni por moda, ni por probar suerte. Me fui porque me estaba pagando, porque cada día era sobrevivir, porque el dinero no alcanzaba, porque los sueños se quedaban guardados en una gaveta, llenándose de polvo, porque vivir con miedo se volvió normal. Irse de Cuba no es hacer una maleta, es mirar tu cuarto vacío y darte cuenta de que estás desmontando tu propia vida. Es ver a tu madre intentando sonreír, mientras se le llenan los ojos de lágrimas que no quiere que tú veas. Es escucharla decir, todo va a estar bien, aunque ninguno de los dos sabe si eso es verdad. Es abrazar a tu padre más fuerte de lo normal. Es sentir el olor de tu casa, como si quisieras guardarlo en la memoria para cuando te falte el aire en otro país. Irse no es valentía, es necesidad. Es dejar tu tierra sin saber si algún día vas a poder volver. Es caminar hacia lo desconocido con una mochila y el corazón hecho pedazos. Porque Cuba no es solo un lugar, es tu niñez, es tu calle, es tu gente, es tu identidad. Pero duele. Duele ver que trabajas y no avanzas. Duele estudiar y no tener futuro. Duele mirar a tu familia y sentir que no puedes darle más. Duele tener alas y vivir bajo un techo que se cae. Y entonces te vas, con miedo, con culpa, con esa sensación horrible de estar abandonando los tuyos, aunque en realidad estás intentando salvarte. Empieza la travesía. No es turismo, no es fotos bonitas. Es frío, es hambre, incertidumbre. Es noche sin dormir pensando, ¿y si me equivoqué? Es aprender a ser extranjero, es aprender a callar el acento, es aprender a llorar solo. Porque emigrar no es viajar, emigrar es romperte para ver si logras reconstruirte en otro lugar. Y hay días en que duele tanto que quisieras retroceder el tiempo, volver a tu cuarto, a tu cama, a tu gente, pero ya no eres el mismo. Salir del país te cambia, te endurece, te obliga a crecer de golpe, te arranca la inocencia. Y esta historia no es de éxito todavía, no es de lujo, no es de fama, es de supervivencia. Es la historia de alguien que se fue, porque quedarse le dolía más que irse. Y esta es mi verdad. ¿Qué hay, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Por si no me conocen, yo soy Carlos Manuel, un cubano que se dedica a crear contenido para ustedes, mis suscriptores, contenido relacionado con la vida en Cuba, sus cotidianidades, el día a día, el quehacer del cubano y, cómo no, el chismecito sabrosón que siempre echamos aquí. Entonces, quiero contarte en este video, es un video bastante interesante y muy importante. Quiero contarte acerca de mi travesía hacia acá, hacia este hermoso país que es Brasil. Finalmente pude salir de Cuba, así que nada, quiero que veas conmigo todo este proceso que tuve que realizar para poder llegar hasta acá, los papeles, travesía y todas esas cosas. Así que sin más, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Recoge tus cosas y ven conmigo. Entonces quiero aprovechar para contarte muchísimas cosas, conozcas todo de la manera más organizada y más responsable posible. Con este video no quiero comentar ni incitar a la migración ilegal hacia otros países ni que salgan de Cuba de manera ilegal, pero solamente quiero que conozcan mi experiencia desde mi punto de vista, todo lo que yo tuve que hacer, por lo que tuve que pasar, todas esas cosas y para que le sirva así a alguna persona que ya esté pensando, que tomó esa decisión y que esté pensando en salir de Cuba. Así que este video le va a ser de mucha importancia. Quiero dejártelo todo bien detallado. Mi salida de Cuba fue un poco complicada, un poco triste. O sea, tenía muchas emociones. Sentía felicidad, sentía emoción, sentía tristeza, alegría, de todo yo sentía. Era una mezcla de sentimientos increíble, sobre todo porque yo nunca había viajado así de esa manera y me da un poco de curiosidad también. Es que sobre todo en la mente del cubano siempre está el salir del país. ¿Por qué? Porque en Cuba no hay futuro, no hay futuro para nadie, no hay futuro para nadie. Entonces cada cubano siempre tiene en mente el poder salir de Cuba y que se le dé esa oportunidad. Mi despedida en Cuba fue triste porque yo en la semana antes de salir de Cuba, yo intenté ir a los lugares, a muchísimos lugares de allá de mi barrio, y sobre todo para apreciar los lugares, eh, sentirme bien e irme con una vista bastante bonita de todos esos lugares, que fue lo que hice. Cada día yo iba a un lugar distinto, iba a la playa, iba a todos esos lugares bonitos para tener un bonito recuerdo. Ahora sí, comenzamos con una partecita bastante importante, que son los documentos necesarios para poder hacer ese viaje, para poder salir de Cuba. Fundamentalmente, lo que primero debes tener en mano, debes tener tu pasaporte actualizado,
todo en orden. Debes tener el pasaje impreso, o sea, o digital, pero sobre todo impreso. Y también debes tener lo que es te voy a decir ahora mismo, el formulario de entrada a Guyana, que eso es algo muy importante que debes tenerlo impreso. Yo sobre todo lo tuve, es como la autorización de viaje, un formulario que debes llenar. Debes tenerlo digital o impreso. Yo lo tenía digital, lo enseñé digital y no pasó nada, o sea, todo dio bien. Y el pasaje que es que debe tener el pasaje de ida y de regreso, que es muy importante, porque es como la constancia de que tú vas a ir a Guyana y no te vas a quedar en Guyana, vas a regresar a Cuba. Otros documentos que puede tener, la reserva de hotel en Guyana, porque eso también te lo van a pedir, es como la constancia de que vas a ir a Guyana. Debe tener otros papeles importantes como son la certificación de nacimiento, la certificación de soltería, la tarjeta de vacunación amarilla, que te la voy a mostrar ahora mismo. Es como esta tarjeta, que es la tarjeta de vacunación de la fiebre amarilla. Es muy importante que la tenga por si acaso en algún momento, porque hay países que sí te lo piden. En mi caso, yo viajé por Guyana, no me pidieron absolutamente nada, pero hay países que sí lo pueden pedir. Algo muy importante es que la mayoría de estos documentos, como son la certificación de nacimiento, el certificado de soltería, antecedentes penales, estas cosas deben ser legalizadas en el MINREX. Echa, ahora te voy a hablar de un tema bastante importante que sé que a muchos les interesa, que es el tema del dinero. ¿Cuánto dinero se necesita para poder ir y hacer esta travesía? Es un tema bastante delicado porque hay muchas personas que no prefieren hablar de esto, pero ya lo he visto en varios grupos de Rebolico, en grupos de esas agencias de travesía y tal, y ponen el precio así, no hay ningún problema. He visto en muchos grupos que el precio oscila entre los 1.200, 1.300 USD. Entonces, en mi caso, ya tenía el pasaje comprado hacia Guyana. Eh, el precio osciló, no sé cuánto costó el pasaje, pero bueno, la travesía como tal, en la parte de Guyana costó unos 450 USD. ¿Qué dinero yo llevé? Alrededor de 500, 600 por ahí más o menos. Por si acaso, por si se me daba una emergencia. Entonces, yo en mi mente tenía una idea de la travesía que era como algo más rápido. Sabía que era complicada, pero tenía una idea de algo un poquito más rápido. Cuando me topé con la realidad, vi que era algo bastante difícil, a pesar de ser tan corta, que no era una travesía de varias semanas ni nada. Era algo de unos pocos días pero se me hizo bastante complicado. Ya ustedes conocen la historia de mi viaje porque o sea, del viaje hacia La Habana porque se la conté en el video anterior. Pero al llegar al aeropuerto de La Habana era algo completamente diferente porque yo no conocía, nunca había entrado a un aeropuerto, nunca había volado en avión. Entonces yo llegué al aeropuerto súper nervioso, pero trataba de no aparentarlo. Allá adentro yo busqué información, o sea, me dijeron, dirígete hacia la izquierda y donde usted vea una cola, ahí tú revisas en una pantalla, en un televisor, y vas a ver tu aerolínea. En mi caso era Sky High. Entonces yo vi la cola y para pasar a hacer el check-in, hice la cola normal. Cuando me presenté a donde estaba el señor que hacía el check-in y esas cosas, me pidió solamente el pasaporte, que le enseñara el boleto de viaje, o sea, el pasaje y el formulario de entrada a Guyana, solamente eso. Hay otra persona que sin él preguntárselo, esas personas le daban otros papeles, como el papel de la COVID, o sea, el certificado de vacunación de la COVID, los otros certificados de vacuna, que si la fiebre amarilla, que si todo eso. No se enreden y no le den tantas cosas, que al final ellos te preguntan lo necesario. Mientras más cosas tú le des, más se tardan y más sospechoso se le hace a ellos. Entonces, mi maleta pesaba alrededor de unos 6 kilogramos. Me dijo, no puedes pasar con esa maleta. Yo me asusté. Me asusté porque al final yo no llevaba tanta cosa. Y yo le dije, es lo único que llevo. Y me dijo, ah, está bien, entonces pasa. Normal pasé y me fui a la cola de inmigración. Pero antes de eso yo fui a ver a mi mamá. Mi mamá fue la que fue conmigo al aeropuerto. Yo fui a ver a mi mamá porque si pasaba inmigración ya no podía verla más. Entonces la fui a ver, me despedí de ella y luego hice la cola de inmigración y pasé inmigración. ¿Qué pasó con inmigración allá en La Habana? Que yo no tenía idea de que eso fuera así de esa manera. Me quitaron los zapatos. No entiendo por qué, porque, o sea, me mandaron a quitar los zapatos. No entiendo por qué, porque no tenía nada de metal. O sea, no entiendo. Tuve que quitarme los zapatos, tuve que quitarme la gorra, tuve que quitarme el reloj, el collar. eh,
bueno, quedarme así. Y todas esas cosas pasarlas en la bandeja. Entonces pasé por el escáner, rayo X y nada, todo bien, todo bien. Ya cuando yo pasé inmigración, ya yo dije, ya, de aquí no me saca nadie. Fui entonces para el salón de espera a esperar y abordar el avión. Puerta 12, puerta 12. Una cosa muy importante que se me ha olvidado es por la terminal 3. Por la terminal 3 es que se hacen los vuelos esos internacionales y a esa fue la que yo me dirigí. Y eso fue otra cosa que tuve que googlear porque yo no sabía qué terminal tenía que ir. Ah, una cosa muy importante de lo cual me di cuenta que hay personas que siempre están en el momento indicado. Estando yo en ese aeropuerto pasando inmigración, o bueno, antes de pasar inmigración, había una muchacha, una muchacha. Después que pasamos inmigración, ella se acercó a mí de manera muy respetuosa. Y así me dijo solamente, yo iba caminando y me dijo, ¿quieres un chicle? Y yo le dije, sí. Y cogí el chicle y nada. Y ella empezó a hablarme de los vuelos. Yo le pregunté que si era su primer vuelo. Me dijo que no, que ya había viajado varias veces, lo que no por La Habana. Lo había hecho por Varadero, por Matanza, por varios lugares. Entonces me dijo que no tuviera miedo, que eso era muy normal, que con el chicle como que ayudaba a relajar un poco los oídos para que no tuviera tanta presión ni tanta tensión. Entonces eso fue lo que pasó. Ella estuvo siempre pendiente, me preguntaba que cómo estaba, que si estaba bien, que todas esas cosas, siempre me mantuvo ahí ayudándome. Te agradezco muchísimo. No sé porque no conozco, no te conozco, no sé tu nombre, no sé nada, absolutamente nada. Fuiste una persona increíble. Ya después que estaba en el avión, ya dije, ya cuando esto despegue, salí de Cuba, finalmente despegó el avión. Una cosa que me asustó bastante fue cuando estaba descendiendo, ya cuando iba a aterrizar, porque los oídos se me querían explotar. Era un dolor tan insoportable que yo no hallaba lo que me iba a hacer. Los oídos se me querían reventar de la presión que tenía. Parece que el oído no se adaptó a esa presión y era un dolor intenso. Yo digo, ya me quedé sordo. Hasta que bajó el avión. La otra parte de esto es la travesía, que es la que te voy a contar ahora. Al llegar a Guyana. ¿Qué pasó al llegar a Guyana? Guyana es un país muy diferente porque, a ver, se parece mucho a Cuba en el clima, en su forma y tal, pero es el único país de Sudamérica con habla inglesa, o sea, que hablan inglés como idioma oficial. Eso es bastante complicado. Imagínate llegar a un país por primera vez y el idioma sea inglés, es bastante como que impactante. ¿Qué fue lo que pasó? Ese país, al yo llegar, me dio un poquito de trabajo porque al pasar inmigración tuve que, no sé, me sentí asustado. Llegué a la parte donde hacen el escáner, donde te escanean con, a ver si llevas algo extraño. Entonces lo que pasó fue que cuando yo entré era como un cajón de cristal donde tú tienes que mirar hacia una cámara. Yo miré a la cámara y no me reconoció. La cámara no me reconoció y yo dije, ay, mi madre, me quedé trancado aquí. Entonces yo intenté salir por la puerta porque ¿qué pasa? Que todas las personas que entran en ese cajón y la cámara los reconoce, ellos siguen su camino. Yo no. Yo tuve que regresar hacia atrás. A la cámara no reconocerme, yo tuve que ir hacia atrás, pero la puerta no abría. Como la puerta no abría, yo me asusté. Luego tuve que hacer otra cola. Al hacer otra cola, yo dije, ya me quedé aquí. Tengo que ir para atrás de nuevo. No, tengo que ir para atrás de nuevo. Pero, por suerte, esa cola era para pasar por los oficiales de inmigración y solamente me pusieron el cuño, tágata. Aunque ella revisó, la muchacha revisó mi pasaporte y dijo, "Mm, esto lo veo sospechoso". Pero nada, solamente pusieron el cuño y ya, yo salí de esa parte. Ya cuando yo pasé inmigración, que busqué la salida, que no encontraba la salida porque todo era en inglés y no había ningún cartel que me dijera, exit, que tú puedes salir por aquí. Y yo digo, ¿aquí qué yo me hago ahora en ese aeropuerto? Perdido ahí yo solo. Yo entonces le pregunté a otros cubanos que iban, me dijeron, no, yo no sé dónde está la salida, vamos a ver qué pasa. Y yo lo seguí, volvieron a pedirme el pasaporte, escanearme el pasaporte y me dijeron, ya, puedes salir. Yo finalmente estoy aquí. De ahí salí y estuve en la salida esperando. Ya allá afuera me estaban esperando el coyote, como, no, como comúnmente se le dice. Ya me estaban esperando con mi foto. Tú eres este. O sea, me enseñaron la foto y yo dije sí. Y ya. Me dijeron, espera ahí que te vamos a recoger. El avión se tardó unas 3:40 horas en llegar
a Guyana, 3 horas 40 minutos aproximadamente. En lo que llegó a Guyana eran las 11:15, 11:15 minutos. Ya en lo que pasó el proceso de inmigración y de todas esas cosas, llegó como las 12. Vamos a ver, espérate, que tengo tu dato aquí. Precisamente, salí del aeropuerto a las 12:15, 12:15. Y llegué al punto de encuentro a las 1:30. En ese punto de encuentro, que es donde reúnen a todo el personal que, que van a hacer esa travesía, en ese punto de encuentro, entonces yo estuve, allí nos dieron almuerzo, que por cierto, la comida de Guyana es exquisita, una comida muy, muy, muy rica. Era arroz con gris, pero como con verduras y cosas adentro. Era un muslo de pollo y ensalada, que era con más verduras y cosas así. Nos dieron una botella de agua y otro pomo de Coca-Cola, que era mi primera Coca-Cola, la Coca-Cola del olvido. No, no, no. Probé por primera vez Coca-Cola en Guyana. Ese día que llegué se me hizo bastante, bastante exquisita, bastante deliciosa. Estuvimos ahí en ese lugar, en ese punto. Era como un tipo bar, restaurante, no sé, una cafetería, porque habían varias mesas con sillas y tal. Fui al baño a orinar y esas cosas. No pude bañarme, o sea que yo hice toda mi travesía y no me pude bañar. Estuvimos ahí esperando, esperando y no sabíamos qué íbamos a hacer, qué iba a pasar, no sabíamos absolutamente nada. Me comuniqué con mi familia cuando llegué ahí a Guyana y entonces hasta las 5 de la tarde, que a las 5 de la tarde empezaron a llamar, entró una mujer y empezó a llamar a las personas, tal persona, tal persona, tal persona, hasta que se quedó vacío aquello. Y a mí nadie me llamó. Yo dije, ya me quedé aquí, me quedé aquí. Hasta que yo tuve que dirigirme a donde estaba la mujer y decirle, solamente falto yo, ¿para dónde voy? Ella hablaba como que un portuñol, o sea, hablaba portugués, pero el español lo hablaba un poquito, lo hablaba, pero no muy bien. Y me dijo, ¿eres tú solo? Ven conmigo. Y me llevó a donde estaba el carro. Que el carro de Guyana, te voy a hablar, es como tipo un bus, una buseta. Aquí es una palabrota, pero bueno, es un tipo bus, ellos le dicen una vans, donde caben alrededor de 15, 14 o 13 personas. Pero éramos 18. Ya cuando yo llegué, habían 17 personas allí. Y yo fui el último. Yo fui el último a ser el último, me monté de último y entonces estaba en un lugar súper apretado donde estaba la puerta del carro. Son de las puertas que se corren, por suerte, son de las puertas corredizas. Entonces yo estaba sentado en un asiento donde solamente caben 4 personas y conmigo eran 5. Imagínate cómo yo podía ir en ese carro tan apretado. Yo iba en una sola pierna sentado en esta pierna derecha, sentado así, y la otra la traía suelta, no sabía dónde ponerla. Ya yo no me sentía, las piernas no me sentía nada, absolutamente nada. Y no había comenzado el viaje. Ese carro salió a las 5:30 de Guyana. A partir de ahí comenzó mi travesía. Algo que quería hablarle era de el paisaje de allá de Guyana. Muy parecido al de Cuba, es muy bonito, también un poco desértico. Algo que no me gustó es que llueve mucho, llueve mucho. Y me dijeron, en Guyana llueve demasiado. Y es verdad, llegué y estaba lloviendo. Hay mucho fango y esa cosa. Otra cosa que me sorprendió fue la cantidad de autos que es a la orilla de la carretera. En cada acera de la calle hay autos abandonados y yo dije, coche, esa cantidad, no hay un lugar donde puedan tirar todos esos autos. Pero nada, es un país muy tranquilo, la verdad no me quejo y nada, fue una bonita experiencia pasar por ahí. Ahora, lo que sí no fue bonito fue la travesía, porque es un camino de tierra, es un camino de tierra, una carretera de tierra, donde el conductor tiene que ir a una velocidad de 100, 110 kilómetros, 120 kilómetros por hora sin parar. Imagínate hacer esa travesía incómodo y a esa velocidad por esa carretera donde estaba llena de baches, de huecos, era una locura. Y yo, loco que se acabara, yo miraba el celular, yo hacía así, miraba el celular, lo cogía, lo miraba y las horas no caminaban. Miraba el mapa y no caminaba, no se veía el avance. Pasaban las horas, 9 de la noche, 2 de la mañana, no avanzaba, todavía no iba ni por la mitad del camino. Y yo digo, ay Dios mío. Amaneció.
Amaneció y yo seguía todavía en el carro. Yo no sabía cómo me iba a acomodar, yo me paraba porque ellos eh, tenían que parar, hacer distintos puntos para que las personas orinaran, hicieran sus necesidades, merendaran, hicieran tal cosa. Entonces ellos paraban y ahí era cuando yo más o menos podía descansar, que salía, estiraba las piernas, caminaba y sentí un alivio. Ya luego que volví al carro, volví a la tortura de nuevo, a sentarme en una sola pierna y aguantar. Algo muy bonito fue que conocí a una cubana, a una baracuesa. En ese viaje iba una baracuesa, una mujer de Mabujao, creo que es, me dijo Turey o Mabujao, algo así. Que por cierto, si me estás viendo, un besote para ti. Muchas gracias por hacer mi viaje un poquito más tranquilo, porque siempre estuviste preocupándote que mira, que esto, ay, que falta el muchacho, se quedó solo. Siempre estuviste preocupándote. Y, y nada, no recuerdo tu nombre, no recuerdo tu nombre porque eso fue algo pasado, o sea, fue algo muy rápido, pero nada, espero que te vaya muy bien por allá. Creo que en Florianópolis me dijiste que iba con el otro señor, iban a Florianópolis, todo te haya ido bien y que hayas resuelto todos los papeles y todas esas cosas. Yo por aquí estoy bien también. Yo siempre he visto en los videos que cuando tú pasas el río ya termina todo. Yo crucé ese río, montaron el carro en una patana donde ponen varios autos y cruzan ese carro hacia el otro lado del río. Yo dije, ya terminó aquí todo, ahora hay que comenzar el viaje. Faltaba como la mitad del viaje todavía. Y ya eran las 9 de la mañana. Yo digo, ay Dios mío, rueda, 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 rueda el carro hasta que llegamos a la frontera del Eten. Allí sí nos dejaron porque ellos tienen autorizado solamente llevarnos hasta esa frontera. Allí nos dejan y nos recoge otro carro y nos lleva hacia otro lugar. Entonces, al llegar a la frontera del Eten, allí nos dejaron y estuvimos esperando nosotros quizás media hora, una hora, hasta salir en otro carro. Nos montaron en otra vans, pero esta no tenía asiento. Esta estaba completamente vacía atrás. Montaron los paquetes y nos montaron arriba de los paquetes entonces. El calor y todo nos estaba. Pasaron como 5 minutos de viaje, nos llevaron hacia un camino y ahí nos bajaron y teníamos que hacer el resto del camino a pie. Como 1 kilómetro a pie. O sea, en esos diferentes puntos nos va recogiendo diferentes personas. Nunca son las mismas personas. Nos van recogiendo diferentes personas y nos van guiando. Llegamos a ese camino, fuimos caminando hasta donde está el río. Que ese río sí debe ser el río Amazonas, creo yo. No sé, tengo que revisarlo. Debe ser el río Amazonas. Ahí tenemos que cruzar en una cayuca o un botecito. Nos montamos como 10 personas, yo me monté, o sea, fue el primer grupo y nos llevaron hasta el otro lado de la frontera, el otro lado del río, que ya ese otro lado del río sí es Brasil. Cuando yo pegué un pie en ese río, en ese otro lado que dice así, pegué el pie en la arena, digo, estoy en Brasil. Sentí emoción, sentí felicidad, tranquilidad, paz, de todo en ese momento. Yo dije, ya finalmente llegué a Brasil. Allí nos recibieron otras personas, pero esta vez sí hablaban portugués. Bienvenidos a Brasil. Y ya, yo dije, wow, llegué a Brasil finalmente. Aquí traigo mi banderita, caballero, mi banderita de Cuba. La tengo aquí. Esta parte que fue cuando llegué, entonces ellos nos estaban esperando, nos dijeron, tenemos que hacer un camino ahora a pie, o sea, caminar a pie alrededor de 1 kilómetro y nada, ustedes me siguen. Nos dividieron en grupos de 5 personas y seguimos caminando por ese camino. A mitad del camino se escuchó la policía, tuvimos que correr, tuvimos que escondernos en los matojales, nosotros metidos dentro de las hierbas, agachados todos ahí, haciendo silencio, esperando que la policía se fuera. Volvimos a salir y entonces en esos grupitos se fueron llevando en tours, o sea, en unos carros, autos modernos se fueron llevando a esos grupos de 5 personas. Pero como los grupos eran de 5 personas y yo andaba solo, yo me quedé solo al final. Es como la ovejita negra del grupo. Me quedé solo al final y me dejaron solo en esa selva amazónica. Me dejaron solo y tuve que esperar como media hora solo en la selva, yo solito. O sea, el coyote, él me dijo, espera aquí que tú te vas en el otro grupo que viene atrás. Tuve que esperar media hora yo solo allí y yo asustado, pero bueno, hasta que llegó el otro grupo y nos montaron en ese auto. En ese auto que solamente caben 4 personas, o sea, 4 pasajeros, íbamos 7.
yo llevaba una mujer sentada en mi pierna que yo no sabía cómo me iba, porque tenía la pierna todo virada. Yo no sabía cómo me iba a acomodar. Disculpen los niños llorando, porque es que estoy en un balneario, en el balneario de Barbalia, entonces, en uno de ellos. Entonces hay mucha gente aquí, o sea, hoy es domingo, ellos están aprovechando para venir para acá, a bañarse y hacer sus cosas. Así que disculpen el ruido. Cuando me dejaron en el hotel ya me sacaron una foto que era como la constancia de que yo había llegado sano y salvo a Brasil y ya me dejaron en el hotel y todo feliz. Ya ahí yo sí me sentí con más tranquilidad porque pude hablar con mi familia y decirle que ya yo estaba en Brasil, porque en todo el trayecto de la travesía que duró 18 horas, solamente en Guyana, más las otras horas que duró en Brasil, porque yo llegué a las 2 o 3 de la tarde al hotel, o sea, desde las 5 de la tarde del día anterior llegué como a las 2 o 3 de la tarde del otro día y mi familia no sabía nada. Yo le informé hasta que ya me sentí seguro. Otra partecita que quería hablar con ustedes es ya, mi final. ¿Valió la pena hacer eso? ¿Valió la pena sacrificarme? 1000 veces, 1 millón de veces, infinitas veces vale la pena. ¿Lo volvería a hacer? ¿Volvería a hacer la travesía? Si es para salir de Cuba, sí lo volvería a hacer. Pero es complicada. Es algo que hay que pensarlo porque se pasa bastante trabajo, bastante días de mala noche sin dormir. De hecho, yo desde el día 26, que fue el día que yo salí de Baracoa, desde ese día hasta el día 29 que llegué a Brasil, 29 por la tarde, esos días yo no dormí, no pegué el ojo en ningún momento. ¿Por qué? Porque yo salí de Baracoa el día 26, salí del Baracoa el día 26 por la mañana de mi casa, pero por la tarde de Baracoa. O sea que todo el día me lo pasé en ese ajetreo así. Salí de Baracoa, llegué a La Habana por la tarde, el día 27, el 28 en la madrugada salí para el aeropuerto a las 3 de la mañana y entonces hacer toda esa travesía 28 y 29. Todos esos días fueron días de mala noche, días de malos ratos también. Pero bueno, valió la pena, sí, valió la pena. Un consejo para otras personas. Déjame aceptarme. Un consejo para otras personas. Aprendí que salir de tu isla no es traicionar tus raíces, es honrarlas creciendo. Y si algo puedo decirle a cualquier cubano que está pensando en hacer esta travesía, en salir de su país, salir de Cuba, de nuestro país, no es fácil, no es cómodo, pero a veces el mayor riesgo es no intentarlo. Así que tú puedes. Entonces, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete, comenta, comparte con un primo, un tío, un amigo, un vecino. Tírale el video a tu vecino para que lo vea y así pueda hacer crecer un poquito más esta familia. Por favor, comparte este video para que en algún momento de la vida alguien lo pueda ver, alguien que esté interesado en hacer esta travesía, este viaje y pueda hacerlo sin ninguna dificultad y aclare todas sus dudas, todas sus cosas. Cualquier cosa que necesiten, déjenmelo dicho ahí abajo en los comentarios para yo entonces explicárselo con más calma, más detalladamente o cualquier duda que tengan. Por favor, compartan. Suscríbete si no lo has hecho, que es muy fácil, solo tienes que apretar un botoncito por ahí abajo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo publico un video nuevo, que va a ser muy pronto, porque sí, ya estoy en Brasil y ya puedo crear contenido con tranquilidad. Tengo internet, tengo corriente, no se va la luz, no se va absolutamente nada. Hay mucha comida, hay de todo. Luego les contaré cómo me va aquí en Brasil. Así que nada. Entonces, sin más, nos vemos en la próxima. Chao, chao.